Bienvenidos a todos a nuestro Koiné Lab griego para todos. Estamos en el módulo 1 y estamos en nuestra serie de sustantivos. Hoy estaremos entrando en nuestra clase 3 de sustantivos y vamos a hablar específicamente del caso genitivo. Espero que hayan podido repasar las anteriores clases para que estemos todos en armonía acerca de qué es un sustantivo y cuáles son los casos, aunque hoy repasaremos algo al respecto. Esto es un llamado de atención, una alerta a tener bien en cuenta las terminaciones. Las terminaciones en el griego son muy importantes. Evidentemente nos muestran muchas cosas acerca de un término, nos dan mucha información acerca de una palabra. Ahora, si necesitas pausar el video, lo pausas frente a la pregunta que te voy a hacer. En este curso estamos utilizando una palabra técnica para las terminaciones en griego. Esas terminaciones tienen un nombre técnico. Por favor, pausa el video antes de revelar cuál es el nombre técnico. Así que por favor responde cuál es ese nombre que usamos para estudiar el griego koiné y las terminaciones, específicamente hablando de las terminaciones. ¿Cómo denominamos a las terminaciones en griego koiné? Muy bien, las llamamos desinencias. Y ese término lo vamos a usar intercambiado con terminaciones. En un momento dado solo estaremos usando el término desinencias. ¿Qué son las desinencias? Las terminaciones de las palabras. Ahora, estas terminaciones, estas desinencias nos dejan ver que las palabras, los términos, los sustantivos, incluso los verbos, se pueden categorizar en diferentes catálogos, como por ejemplo las declinaciones. Los sustantivos en griego koiné se catalogan en declinaciones. Las declinaciones son los grupos en los cuales se clasifican los sustantivos, los adjetivos y los artículos, según la forma en que cambian sus terminaciones. Hoy estaremos explicando algo acerca de las declinaciones, un poco más de lo que hemos hablado. Pero primero tienes un ejercicio. Y es que antes de que yo revele aquí cómo se llaman las declinaciones, la idea es que tú las respondas. Así que atentos. Por favor, responde cuáles y cómo se llaman las declinaciones en griego koiné. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Aquí vamos a revelar cuáles son las declinaciones y cómo se denominan. Las declinaciones en griego koiné son, primera, segunda y tercera declinación. Muy bien, así se denominan las declinaciones en griego koiné. Ahora, en nuestro curso estamos usando específicamente y al inicio una de estas declinaciones. ¿Sabes cuál declinación es la que estamos usando? Espero que lo sepas. Y es la segunda declinación. Ahora, vamos a pasar, antes de explicar un poco más de las declinaciones, a la información que vamos a pedir acerca de las palabras en griego. ¿Cómo vamos a analizar cada palabra? Son 4 características y la idea es que tú las respondas. Antes de revelarlas, te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo analizamos cada término en el griego? Te voy a dar la primera. Vamos a categorizarlas o analizarlas de acuerdo a su tipo de palabra o al tipo de término que se está usando. Por ejemplo, vamos a catalogarla como sustantivo. Específicamente vamos a usar el término nombre. Y cuando vamos a analizar un término, vamos a poner la letra N. Cuando aparezca en un texto un sustantivo, le vamos a poner la letra N, que significa nombre. Pero las otras 3 características tú las vas a responder.
Te voy a dar un tiempo para que la respondas. ¿Cuáles son las otras tres características que vamos a usar en su orden para analizar un sustantivo en griego? Muy bien. Caso, número y género. Excelente. ¿Qué significa? Que cada palabra que vamos a usar o que vamos a analizar, vamos a usar estos términos. Si es un sustantivo, vamos a colocarle la N de nombre, un guión, después analizamos su caso, después su número y su género. En un momento estaremos analizando qué es caso y cuáles son los casos que vamos a estudiar. Número en un sustantivo significa que es singular o plural. Y género en el griego es masculino, femenino y neutro. Aquí nos devolvemos a las declinaciones. Las declinaciones en griego, recuerda, son primera, segunda y tercera. De nuevo, ¿qué son declinaciones? Las declinaciones son los grupos en los que se clasifican los sustantivos, los adjetivos y los artículos. Aquí voy a explicar un poco más acerca de las declinaciones. La primera declinación son los sustantivos que mayormente son femeninos. Son palabras femeninas. Solo hay unos pocos que son masculinos. La segunda declinación son los más comunes en la Biblia y son los más sencillos. En la segunda declinación encontraremos los términos masculinos y neutros mayoritariamente. Solo unos pocos son femeninos. La segunda declinación tiene sustantivos más que todo masculinos y neutros y unos pocos femeninos. Y la tercera declinación son los sustantivos más complejos. Estos sustantivos terminan en consonante o en vocales suaves. Estaremos trabajando en este curso, por el momento, solo los sustantivos de segunda declinación. Son los más comunes en el Nuevo Testamento y son los más sencillos de aprender. Luego estaremos profundizando mucho más en las declinaciones y en el resto de las declinaciones. Por ahora, en este módulo, estaremos trabajando los sustantivos de segunda declinación. Ahora, vamos a hablar de el caso. El caso es la categoría que determina la función del nombre en la oración. Resulta que en español nosotros sabemos la función del sustantivo de acuerdo al orden en que se está usando ese sustantivo. El gato es negro. Nos dice que el gato, que es sustantivo gato, funciona como el sujeto de la oración. Y en en otros momentos de la oración, en otros lugares de la oración, si se ubica en otro lugar de la oración, este sustantivo puede estar ejerciendo una función diferente. Por ejemplo, la casa de Mauricio. La casa es un sustantivo. De Mauricio, Mauricio es otro sustantivo. La casa en español, la casa está funcionando como sujeto de la oración. La casa, ese sujeto es del cual estamos hablando en la oración. Es el protagonista de la oración. La casa de Mauricio. Mauricio está funcionando este sustantivo ya como un complemento. La casa de Mauricio, de hecho un complemento posesivo. Así sabemos la función del sustantivo en español. Pero en el griego no necesariamente siempre mantienen el mismo orden. De hecho, el orden va cambiando en las diferentes frases en la Biblia en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo sabemos cómo funciona el sustantivo? Sabemos por el caso. ¿Y cómo sabemos cuál es el caso? Por la terminación. Otro término que usamos para terminación es desinencia. La desinencia del sustantivo nos deja ver el caso en el que está el sustantivo. Significa que nos deja ver la función. Ahora, ¿cuáles son los casos de los sustantivos? Nominativo, que ya lo vimos.
Y en este momento quiero darte un espacio para que respondas cuáles son los otros casos de los sustantivos que aparecen en griego. Toma tu tiempo. Los otros casos del griego son acusativo, genitivo, dativo y vocativo. Esos son los 5 casos en las que aparecen los sustantivos en griego: nominativo, acusativo, genitivo, dativo y vocativo. En la clase anterior pudimos ver el caso nominativo. Espero que lo hayas repasado. Si tienes alguna duda, puedes volver a ver el video. Hoy estaremos hablando del caso genitivo. El caso genitivo es la función del sustantivo que limita, califica o especifica otro sustantivo. Es decir, el genitivo es un sustantivo que añade información crucial sobre otro sustantivo. Esto es muy interesante. A veces, de manera técnica, se le dice al genitivo un adjetivo desde los sustantivos, pero realmente es un sustantivo. El genitivo tiene varias funciones o nos deja ver varias funciones del sustantivo en la oración. Pero por el momento vamos a hablar solo de una de ellas, que es de las más comunes en el Nuevo Testamento. Y es la función de posesión. Es decir, indica quién posee algo. Un ejemplo, la palabra de Dios. De Dios es genitivo o está en caso genitivo. Ese es el genitivo de posesión, que le pertenece a alguien. También hablamos de el libro del maestro. Así que si tú ves un sustantivo que aparece en genitivo, significa que generalmente se está usando en esa función de posesión o pertenencia. El libro del maestro. Esa frase del maestro está en genitivo. En ocasiones vas a encontrar también el genitivo para mostrarnos la relación. Es decir, la madre de Jesús. María, la mamá de Jesús. De Jesús está en genitivo. También podemos hablar del origen o procedencia. Los hombres de Galilea. De Galilea es un sustantivo que está en genitivo. También como descripción. Y de nuevo aparece el genitivo en el bautismo de arrepentimiento. De arrepentimiento también aparece en genitivo. El bautismo de arrepentimiento. De arrepentimiento está en genitivo y nos indica la función posesiva del sustantivo. El genitivo tiene muchas más funciones o nos dejan ver muchas más funciones de un sustantivo en genitivo, pero eso lo veremos mucho más adelante. Ahora, ¿cómo sabemos que un sustantivo está en genitivo? En la segunda declinación lo podemos ver claramente y es muy sencillo. Cuando un sustantivo termina en ómicron ypsilon. Te voy a dar un tiempo para que me digas cómo se lee este diptongo en griego. Ómicron ypsilon. Correcto. Se lee U. Esta terminación nos deja ver en los sustantivos de la segunda declinación que el sustantivo está en caso genitivo. Vamos a ver varios ejemplos al respecto. Estos son términos que ya conoces y, como te das cuenta, están en nominativo. ¿Cómo sabemos que están en nominativo? Porque terminan en ómicron sigma final. Todos estos son sustantivos de la segunda declinación. Y todos ellos terminan en ómicron sigma. Todos estos sustantivos son muy comunes en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que vamos a ver es cómo un sustantivo que está en nominativo
lo pasamos a genitivo o cómo aparece este mismo sustantivo en genitivo. Comencemos con theos. Theos, cuando está en genitivo, aparece de esta manera. Theú. Theú. Así que, mientras theos, que está en nominativo, significa Dios, theú, que está en genitivo, significa de Dios. Lo mismo sucede con cosmos. Cosmos está en nominativo y significa mundo. Si cosmos aparece en genitivo, lo verás de esta manera. Cosmo, cosmo. Y significa del mundo. Así que si tú lees en las escrituras este término y aparece con Omicron sigma al final, ya sabes que significa del mundo. El siguiente término que vemos es Christos y en genitivo es Christú. Christos se traduce como Cristo y Christú, que está en genitivo, se traduce como de Cristo. La siguiente palabra es anthropos. Anthropos significa hombre y su genitivo es anthropu. Anthropu. Y anthropu, como está en genitivo, significa del hombre. Ahora, te voy a dar un tiempo para que puedas pasar los siguientes sustantivos que están en nominativo a genitivo. Si es necesario, pausa el video una vez lo estés viendo. La siguiente palabra es Kyrios o curios, dependiendo de la escuela de lectura, que significa Señor. Y en genitivo aparecerá como Kyriou. Y Kyriou significa del Señor. Angelos, que significa mensajero, en genitivo aparece Angelou y significa del ángel o del mensajero. Apóstolos aparece como apostolu. Apostolu y significa del apóstol. Uranos, que significa cielo, recuerda que es nominativo singular masculino, ya en genitivo singular masculino aparece Uranú. Uranú, que significa del cielo. Esta terminación omicron y upsilon, que se lee U, es genitivo masculino singular, o como en el orden que lo hemos visto. Esto es un nombre genitivo singular masculino. Tipo de palabra, caso, número y género. Hagamos lo mismo con el siguiente término. Huyos. Huyos significa hijo, está en nominativo. Si lo pasamos a genitivo, quedaría huyu. Huyu es un nombre genitivo singular masculino y se traduce como del hijo. Lo mismo pasa con logos. Logos, que significa palabra, o se puede traducir como palabra, o se puede traducir como verbo. Al ponerlo, al colocarlo en genitivo, aparece logu. Logu es el término genitivo singular masculino de logos y se traduce como del verbo o de la palabra. Dulos, en genitivo, aparece dulu. Dulu. Y este es genitivo singular masculino y significa del siervo o del esclavo. El último término de esta parte es Jesús y el genitivo es Jesús. Mientras Jesús significa Jesús, Jesús significa de Jesús. Ahora,
Vamos a ir a una escritura que ya hemos visto anteriormente. Segunda de Pedro 1:1. Como ya sabes cómo se distinguen los sustantivos de segunda declinación en nominativo, te pido que a cada palabra que esté en nominativo singular masculino la señales y nos digas cuál es ese término que está en nominativo singular masculino. Te voy a dar un tiempo para que lo hagas. Si es necesario y puedes hacerlo, por favor, pausa el video. Vamos a analizar primero los términos sustantivos nominativo singular masculino. Como hemos dicho, cuando haya un sustantivo le vamos a colocar la letra N. N significa nombre o sustantivo. Y aparecerá, por ejemplo, así como es la palabra Petros. Petros es un nombre o sustantivo nominativo singular masculino. Espero que lo hayas acertado. El siguiente sustantivo que aparece en nominativo, que también es singular masculino, es dulos. Muy bien, porque termina en omicron sigma. Este término es un nombre o sustantivo nominativo singular masculino. El siguiente término es apóstolos, que también está en nominativo singular masculino. Adicionamos nombres femeninos solo para que lo tengas presente y puedas ir adelantando vocabulario. En el versículo 2 de 2 de Pedro 1 aparece Haris y es un sustantivo nominativo singular femenino. Haris es femenino. Y el otro sustantivo singular femenino que aparece en nominativo es Eirene. Espero que recuerdes qué significa cada término. Ahora, quiero animarte a que distingas y que puedas señalar cuáles sustantivos de los que están en este pasaje, en esta escritura, están en genitivo singular masculino. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. El primer sustantivo que aparece en genitivo es este, Yesú. Y ahí, como saben, empezamos con el tipo de nombre, con el tipo de palabra, en este caso nombre, después el caso, después el número y después el género. Yesú es un sustantivo genitivo singular masculino y se traduce de Jesús. El siguiente sustantivo que aparece en genitivo, genitivo singular masculino, es Cristú. Así que tú lees en esta parte Jesús Cristú, que significa de Jesús Cristo o de Jesucristo. Y ya estás traduciendo una parte del genitivo que aparece en las escrituras. Otro término que aparece como genitivo es Theú. Es un sustantivo genitivo singular masculino. Theú. Y se traduce de Dios. Los siguientes sustantivos que aparecen en genitivo ya los identificas fácilmente. Jesús, Cristo. Estos dos términos aparecen en genitivo singular masculino. Nos quedan solo dos términos más. Este que es también Theú y este que es Jesús y por último, Curiú. Theú está en genitivo singular masculino y se traduce de Dios. Jesús es genitivo singular masculino y se traduce de Jesús. Y Curiú es un nominativo genitivo, perdón, singular masculino que se traduce como del Señor. Del Señor. Espero que te haya quedado claro cuáles son los sustantivos genitivos singulares masculinos. Recuerda, son los que aparecen con una terminación omicron y upsilon, que se lee U. Pasemos a nuestra lectura. Vamos a ver nuestro vocabulario que nos va a servir para nuestra lectura en griego. Te voy a dar un tiempo para que lo puedas leer. Si es necesario y puedes hacerlo,
Pausa el video. Ahora, lo voy a leer. Theos, cosmos, Christos, anthropos, Kyrios, ángelos, apóstolos, uranos, huios, logos, dulos, Jesús. Queremos adicionar nuevos términos. Misthos, oftalmos, ergon, estoicheion, hypozygion, jodos. Ahora vamos a hablar de nuestro vocabulario. Y cada una de estas palabras, la idea es que tú las traduzcas y nos digas qué significan. Tendrás un tiempo para hacerlo. Si puedes y es necesario, pausa el video. Theos traduce Dios, cosmos se traduce como mundo, Christos se traduce como Cristo Mesías, anthropos se traduce como hombre, curios, Señor, ángelos, ángel o mensajero, apóstolos, apóstol, uranos, cielo, huios, hijo, logos, palabra, dulos, siervo o esclavo, Jesús, Jesús. Misthos, premio o salario, oftalmos, ojo, de hecho, de aquí viene la palabra oftálmico, oftalmólogo, ergon, se traduce como obra, hecho o trabajo, stoicheion, se traduce como elemento, incluso como principio, hyposugion, se traduce como asna, y jodos, se traduce como camino. Quiero hacer una pequeña intervención acerca de jodos. Por eso pusimos el asterisco en jodos. Jodos traduce como camino, pero en el griego pertenece a la segunda declinación, siendo su género femenino. Es uno de los pocos sustantivos de la segunda declinación que es femenino. Recuérdalo. Por lo tanto, cuando vayamos a verlo y a leerlo, se van a ver claramente que está asociado con artículos femeninos y con adjetivos en femenino, porque jodos es femenino, aunque pertenece a la segunda declinación. Recuerda, la segunda declinación de los sustantivos son mayoritariamente masculinos. Solo hay unos pocos femeninos. La mayoría de los sustantivos de la segunda declinación son masculinos y neutros. Recuerda, solo unos pocos son femeninos. Dentro de esos pocos que son femeninos de la segunda declinación, que se hace lo mismo que hemos visto para pasar al genitivo y a los otros casos, es jodos. Los otros términos que aparecen en femenino en la segunda declinación lo veremos luego y son muy pocos. Por ejemplo, Nesos, que significa isla, que aparece en Hechos, y Nosos, que significa enfermedad. Esos tres sustantivos que son de la segunda declinación también son femeninos. Espero que te haya ayudado. Estamos viendo el caso genitivo. Recuerda, el caso genitivo nos describe un sustantivo que ayuda y nos da más información de otro sustantivo. El genitivo que estamos viendo básicamente se usa como posesión. Le antecedes la palabra de y puedes formar una frase como del camino o del hombre, porque está en genitivo. Recuerda que la terminación para los sustantivos de segunda declinación es Omicron sigma, con lo cual el Omicron sigma es denominativo y en genitivo es Omicron y Upsilon, que se lee U,
con lo cual sabes que el término, el sustantivo, está en genitivo. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.